todo niño, niña o adolescente tiene derecho a ser cuidado por su padre y por su madre, y que entre los cuidados implica primero ser reconocido legalmente. Ser reconocido implica llevar a tu bebé a el registro de las personas, que generalmente en nuestras comunidades está ubicada en las alcaldías, llevarlo, inscribirlo con sus nombres, y el primer apellido del bebé debe de ser el primer apellido del papá, y el segundo apellido del bebé debe de ser el primer apellido de mamá. Eso es ser reconocido legalmente. Si el papá no reconoce al menor, no significa que él o la niña no tenga derecho a llevar un nombre y los apellidos. Sí se le puede inscribir, si lleva en este caso generalmente los apellidos de mamá, pero ello significa que no ha sido reconocido legalmente por el papá. Dicho esto, el derecho que tienen los niños a ser cuidados por papá y mamá implica dar alimentos, implica educar, implica alimentar, proteger y cuidar de todas las necesidades, o garantizar todas las necesidades que tengan las niñas, niños y adolescentes. Partiendo de ello, de lo que acabamos de hablar, debemos de saber que garantizar el alimento a los menores de edad tiene absoluta prioridad sobre cualquier otra deuda o sobre cualquier otra obligación que tenga el alimentante, salvo que hayan otro hijo a quienes también garantizarles los alimentos. Pero, ¿qué son los alimentos? Bueno, alimentos no solo es el platito de comida. Alimentos implica garantizarle a los menores vestuario. Vestuario me refiero a ropa, zapatos, pantalón, camisa, eso es vestuario. Va incluido en alimentos. En alimentos también va incluido todo lo que tiene que ver con atención médica y medicamentos. Aunque haya atención pública médica, algunos menores requieren de algún otro tipo de atención médica, y en este sentido está incluido en los alimentos y debe de garantizársele, así también como medicamentos, como exámenes, lo que requiera. Si está enfermo él o la menor, va incluido en alimentos y debe garantizársele. En alimentos también va incluido la habitación, es decir, es responsabilidad del padre y de la madre garantizar un lugar en donde puedan habitar de forma sana, de forma segura y de forma higiénica. También en el derecho de alimentos está incluida la educación, pero es educación y formación de una profesión u oficio, es decir, el que usted diga: yo lo alisté para que fuera a clases y cuando terminó su primaria, pues hasta allí llegué yo. Eso no es brindar alimentos. Brindar alimentos significa también garantizar educación hasta que el adolescente tenga una profesión u oficio con lo que vaya a sustentarse el resto de su vida, o al menos buena parte de su vida. Eso que acabo de explicar, vestuario, habitación, alimentos, medicamentos, todo eso, incluso la recreación, forman parte de los alimentos. Ahora bien, nosotros estamos enfocadas en dar a conocer los derechos de los y las menores de edad y los adolescentes en cuanto a recibir sus alimentos, pero también hay algunas otras características que te pueden hacer, por así decirlo, elegible a recibir la pensión de alimentos. Entonces vamos a mencionarlos de forma rápida. En primer lugar, ¿verdad?, tienen derecho a recibir alimentos las niñas, los niños y adolescentes menores de 18 años. La única condición que se debe cumplir es que no hayan cumplido los 18 años de edad. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, se demuestra con tu certificado de nacimiento, y también se debe de demostrar que al alimentante que estás demandando es en realidad el padre del hijo. Mucho más fácil hacerlo si el hijo está reconocido en la partida de nacimiento. ¿Quién más puede solicitar alimento? Los hijos e hijas mayores de 18,
pero menores de 21 años, siempre y cuando demuestren que están estudiando y que le están sacando provecho al estudio. Aparte de ello, tienen que demostrar que no solo están estudiando, sino que también no se han casado, no están en unión con ninguna pareja y no están trabajando. Si cumplen esas 3 condiciones, entonces siendo mayor de 18 y menor de 21 años, todavía pueden seguir recibiendo pensión de alimentos. También pueden recibir pensión de alimentos los discapacitados. Es decir, si tu discapacidad es permanente y tienes 26, 27 años y existe un padre o madre que tiene la facilidad económica que de una manera u otra puede garantizar la pensión de alimentos, entonces el juez puede hacer exigible que garantice pensión de alimentos a una persona que esté en discapacidad y que no le permita autosostenerse o la manutención de él mismo. También es elegible para exigir pensión de alimentos la madre de un niño que aún no ha nacido. Es decir, la mamá que está embarazada puede solicitar la pensión de alimentos. También puede solicitar pensión de alimentos él o la cónyuge o expareja. Si tu expareja se separó de usted y quizás lo más común que sucede es que el hombre siempre es el que trabaja fuera de casa y genera dinero, la mujer se queda en casa y aunque trabaja mucho no genera dinero o genera muy poco. Entonces, al separarse, generalmente la mujer puede solicitar pensión de alimentos al hombre si logra demostrar que no puede sostenerse. Entiéndase el término siempre, si logra demostrar que no puede sostenerse y que su cónyuge está en una mejor condición económica que ella. También puede ser viceversa, también el hombre podría exigir pensión de alimentos. Dicho esto, de forma bastante rápida, vamos a explicar que la mujer perfectamente o el hombre puede exigir pensiones de alimentos retrasadas siempre y cuando no sean mayores a 1 año. Ahora bien, para que el judicial o las autoridades de mi familia determinen cuánto va a ser la pensión de alimentos o cuánto va a ser la cantidad de dinero que la persona va a dar en concepto de alimentos, tome en cuenta lo siguiente. Primero, su salario, su ingreso. Cuánto esta persona recibe mensualmente. Esto se puede demostrar con colillas de pago, colillas del INSS o con algún tipo de constancia que emita el jefe de la persona alimentante. También, si se logra demostrar que el alimentante dejó su trabajo solo para no pagar pensión de alimentos, entonces el juez lo que puede hacer es determinar la pensión en base al último salario que dejó de percibir, si se logra demostrar que dejó su trabajo para no pasar la pensión de alimentos. Otra de las cosas que el juez toma en cuenta es si no tiene un salario fijo, si no hay cómo demostrar cuánto es la cantidad de dinero que él ingresa a él, podría hacer una inspección a la casa de él, a cómo vive, a sus condiciones y en base a ello determinar la pensión de alimentos. Y por último, si se logra demostrar que el hombre está, o en este caso el alimentante, está en condiciones críticas de pobreza, de todos modos el juez va a determinar una pensión de alimentos en base proporcional al salario mínimo. Es decir, va a ser muy poco, pero el mensaje que nos manda esto es que la persona no puede alegar que no tiene trabajo para dejar de garantizar la pensión de alimentos. No se puede alegar, no debe alegarlo. El juez también, a la hora de determinar la pensión de alimentos, toma en cuenta la edad de los hijos e hijas. ¿Y por qué esto? Bueno, porque probablemente es menor la cantidad que vas a necesitar para la manutención de niños de 6 o 7 años a la cantidad que vas a necesitar para alguien de 16, 17 años, un adolescente que está en la universidad, que quizás hay que pagarle mensualidad en la universidad o que hay que pagarle transporte para que se traslade a la universidad. Entonces, las condiciones son completamente diferentes y el juez va a tomarla en cuenta. También va a tomar en cuenta el judicial si el alimentante tiene otros hijos. Es decir, si usted lo está demandando porque hay 3 hijos a los que no les pasa dinero,
en concepto de pensión de alimentos, pues el juez también va a tomar en cuenta si él tiene otros hijos de otros matrimonios o de otras uniones, para no dejar en indefensión a los otros menores de edad. Todo eso lo tiene que tomar en cuenta el juez. Y por supuesto toma en cuenta los gastos personales del alimentante. En teoría no debe de quedar en pobreza el hombre por estar dando la pensión de alimentos que requieran sus hijos. ¿Cuáles son los parámetros que utilizan las autoridades para determinar la pensión de alimentos? Si es solo un hijo, entonces la pensión de alimentos es el 25% del ingreso del alimentante. Si son 2 hijos, la pensión es el 35% de los ingresos del alimentante. Y si hay más de 3 hijos, entonces la pensión es el 50% de los ingresos entre todos los hijos. Y en este sentido es importante, porque si usted tiene 3 hijos y lo demandó, no crea que el 50% del salario va a ser entre sus 3 hijos. El 50% va a ser entre todos los hijos que tenga él. Es decir, si tiene 3 hijos con usted y 3 hijos con otra pareja, entonces se va a determinar o se va a distribuir el 50% de los ingresos entre todos los hijos que tenga el alimentante. En caso de que el alimentante se retrase, entonces va a pagar un 2% adicional por cada mes de retraso. También es importante señalar que si de todos modos no quiere pagar, entonces usted puede denunciarlo ante las autoridades, y en este sentido él estará cubriendo, él o ella estará enfrentando un proceso de orden penal y podría ir a prisión por incumplimiento de los derechos de alimentos.